Y muy buenas noches de nuevo a todas. También a las que están mirando la grabación, gracias. Les extrañamos, pero está bien. Gracias por ver la grabación. Cualquier pregunta, duda, comentario, siempre me pueden escribir por WhatsApp. Bueno, amigas, estamos aquí en la lección 2 del curso Legalismo, enemigo de la gracia. Y en la primera lección aprendemos sobre el legalismo, que es el mal uso o el sobreénfasis en la ley. También aprendemos de la gracia, que es el amor inmerecido de Dios. Y estudiamos cómo Dios en su amor nos salvó por la obra de Jesucristo. En la cruz, Dios mostró su justicia y también su amor en el mismo tiempo. Y hoy día vamos a estudiar un tema precioso de la palabra de Dios, al tema de cómo llegamos a la fe. ¿Cómo llegamos a la fe? Y vamos a ver hoy día que la fe es un don del Espíritu Santo, es un regalo, es una parte de la gracia que hemos recibido de Dios. Y queremos cuidarlo, ¿cierto? Como Pablo dijo, no deseo desechar la gracia. Entonces ahí vamos hoy día. Pero como siempre vamos a empezar en oración. Que Dios me da las palabras, los pensamientos para enseñar con sabiduría y con la palabra de Dios, que es la autoridad de nuestras vidas, que aprendemos de Dios, que escuchamos a Dios, que aprendemos de unas a otras y que toda la confianza sigamos estudiando la palabra juntas. Oremos, amigas, oremos. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredemos de nuestros padres, de nacimiento fuimos espiritualmente muertos, ciegos, separados de ti, pero te damos gracias por haber mandado al Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por el perdón, sino también por el don de la fe que nos ha dado. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén y amén. Estamos en lección 2. El título es Levantados de la muerte. Anita está entrando ahorita y Ellen también. Qué bendición. Entonces, Efesios 2. Vamos a empezar, amigas, revisando, estudiando bien Efesios 2. También vamos a ver otras partes de la palabra de Dios, pero vamos a enfocar en Efesios 2 como la base de nuestra lección hoy día. Y vamos a empezar con algunas preguntas de la tarea. En el video de la tarea aprendemos de un niño Pedro que tenía un chanchito, ¿cierto? Y estaba cuidando a su cerdo. Pero este cerdo un día se acercó y lo empujó Pedro en un pozo. Y el siguiente día los amigos de Pedro por fin lo encontró abajo en el pozo. Bueno, Pedro no podría salir, ¿cierto? Era atrapado en el pozo. Y los muchachitos, entre los tres, trabajaron para sacar Pedro del pozo. Entonces, ahora tenemos algunas preguntas y como siempre les invito a compartir con la mano arriba o en el chat. La primera pregunta, ¿qué deseó Pedro cuando por fin fue sacado del hoyo? Silvia, gracias por la mano. Adelante. Bueno, Pedro no le hubiese importado quedarse más tiempo con tal de haber salido solo para recibir todos los elogios. Si lo trasladamos al 2024, Pedro quería recibir vistas, recibir likes, recibir reproducciones, ser famoso, ser reconocido, porque él quería toda la gloria, toda la fama. No le importaba la circunstancia, pero todo lo que estaba recibiendo el amiguito lo quería para él. Así es. Ay, gracias, gracias. Sí, quería hacerlo solito, ¿cierto? Y con propósito para recibir gloria. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿en qué nos parecemos a Pedro? ¿En qué nos parecemos a Pedro? ¿Qué opinan ustedes? Nair, adelante.
Bueno, que muchas veces pensamos que tenemos la salvación por nosotros, ¿no? Es un poco el legalismo, ¿no? De que podemos hacer nosotros, salvarnos a nosotros mismos y que por nuestra obra, por nuestro orgullo, por nuestra confianza y que podemos seguir a Cristo por nuestra voluntad. Y así dejamos de lado el trabajo que hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos apartarnos del pecado y del mundo, ¿no? De las Ujú. cosas pecaminosas. Así es. Gracias, Nair. Sí, y vamos allá pensando en la salvación, ¿cierto? Pero también en general deseamos hacer todo solo. En general, por naturaleza, queremos salvarnos a nosotros mismos de las cosas de la vida también, ¿cierto? Queremos hacer todo solito. En la clase de la mañana hablaron del que nosotros a veces somos egocéntricos, ¿cierto? Deseamos hacer todo nosotros mismos. Ay, mientras estaba hablando, vi que Mari está aquí de Chile y nunca ayudé a ella. Perdón, querida Mari. Creo que entraste ya bien temprano y nunca te ayudé. Perdón, amiga. ¿Cómo? Si me Perdón. saludaste, si hablamos, Ay, perdón. Cambiaste el nombre cambié el aquí. nombre, Ok. cambié el Ya, nombre. ya, ya. Ok, bien, querida. Me quedé Sí, tan está bien. confundida. Ay, qué bien, querida. También hay otras que han entrado. Muy buenas noches, Ellen, Mirta. Perdón si estoy olvidando a alguien, pero gracias por estar aquí con nosotros. María, adelante, amiga. Ujú. Sí, la pregunta era, dice, ¿en qué nos parecemos a Pedro? Y lo que decía la hermana Danza, a veces nosotros queremos por nosotros mismos hacer cosas, pero de verdad debemos de recordar que Jesucristo ya hizo la obra perfecta para ser salvos. Y la otra, que el Espíritu Santo ahora es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro guía, y a veces lo olvidamos eso. Es lo que quería participar. Así es, muchas gracias. Y ya contestaste a la siguiente pregunta, ¿qué es la conexión entre la historia de Pedro y la salvación espiritual? Y estamos ya notando la conexión, ¿cierto? Que queremos en la vida espiritual también hacer todo nosotros solitos. Es parte de nuestra naturaleza humana, deseamos lograrlo nosotros. Entonces, amigas, con esta historia vamos a irnos a Efesios 2. Y en Efesios 2 vamos a ver lo que dice Dios sobre nuestra condición natural, sin Dios. ¿Quién somos nosotros sin Dios? Bueno, vamos a aprender directamente de la palabra de Dios. Ahora vamos a enfocar solamente en versículos 1 a 3. Y invito a alguien a compartir con nosotros si ustedes pueden leer de la pantalla o también si tienen la Biblia abierta y si es otra traducción está bien. Pero me encantaría si una voluntaria podría leer versículos 1 a 3, por favor, para nosotros. Gladys, gracias, querida. Adelante. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza, nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Muchas gracias, querida Gladys. Entonces, amigas, ahora deseo preguntar, según Efesios 2, 1 a 3, ¿cuál es nuestra condición natural? Es decir, ¿cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? Y les invito a usar vocabulario de esta parte de Efesios 2. ¿Qué dice acá Dios sobre nuestra condición al nacer en este mundo? Angélica, adelante. Eh,
Aquí lo explica claramente el apóstol Pablo, que para Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde que nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa, estamos muertos para Dios espiritualmente. Así es. Claro, versículo 1 es clarísimo, ¿cierto? Eso. Estaban muertos, muertos en sus delitos y pecados. Muchas gracias, querida. ¿Hay algo más, hermanas? ¿Qué más dice el apóstol Pablo Dios sobre nuestra condición natural? María, Profe, ay, perdón, María, hay dos Marías ahorita. María Silva, adelante. Silva, María Silva. Adelante, querida. Bueno, profe, mire, mi opinión es que nacimos espiritualmente muertos, ¿verdad? Por el pecado. Y ese pecado es hereditario como descendientes de Adán y Eva. Somos pecadores desde la concepción. Ujú. Eso está clarito en la Biblia y ya tenemos ese conocimiento. Así es. Así es. Muchas Ujú. gracias. Y especialmente está destacado en versículo 1 acá. Muy bien, Sí, gracias, María. María Rosalba, adelante. Ajá. Lo mismo, o sea que nuestra naturaleza pecaminosa, no, así nacimos, ¿verdad? Yo más bien me refería al versículo 3 que dice y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, igual que todo el mundo, así éramos antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Así es. Sí, gracias por notar versículo 3. Sigamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Al final dice, éramos por naturaleza objetos de ira, de ira. Entonces, aquí podemos ver la consecuencia del pecado, ¿cierto? Por el pecado, éramos por naturaleza objetos de ira. También podemos ver algo más que está en versículo 2. Ahí dice que estuvimos en conformidad con el príncipe del poder del aire. Eso es el diablo, es Satanás. Entonces, por el pecado, estamos apartados de Dios. Y por el pecado, vivimos en conformidad con el príncipe del poder del aire, que en este contexto es Satanás. Entonces, aquí tengo 3 partes de cada versículo que muestra nuestra naturaleza, nuestra condición sin Dios. Dice que estábamos muertos en pecado, conformes al príncipe del aire, éramos por naturaleza objetos de ira. Entonces acá podemos ver, es clarísimo el vocabulario aquí, que nacemos en este mundo físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, espiritualmente muertos. Y hay muchos otros versículos de la palabra de Dios que dice lo mismo. Aquí está algunos. 1 Pedro 2:9. Dios los ha llamado de las tinieblas. Romanos 6:17. Eran esclavos del pecado. Esto es súper interesante, queridas. Eran esclavos del pecado. Algunos hoy en día quieren pensar que nosotros nacemos y cuando nacemos podemos elegir si deseamos hacerlo bien o lo mal. Como ya podemos elegir el camino, bien o mal, al nacer. Pero acá podemos ver que nacimos esclavos del pecado. No nacimos con opción, nacimos en pecado. No nacimos de una forma santa y luego podemos elegir. No, nacimos en pecado, esclavos. Entonces, acá podemos ver que no hay decisión en el principio, ya somos en el pecado. Entonces, esclavos al pecado, en las tinieblas. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Entonces, por la naturaleza, no podemos ver las cosas del Espíritu de Dios. Es una locura para nosotros.
en las tinieblas, ¿cierto? Hay otros. 2 Corintios 4:4 habla de cómo estamos ciegos, espiritualmente ciegos sin Dios. Y pensamos en ser ciego. Si puede un ciego decidir a ver, puede un ciego decir que ya, voy a decidir ver ahora. No, cierto, no es posible, es ciego. Necesita un milagro para poder ver. Y así por naturaleza somos ciegos espiritualmente. No hay nada que podemos hacer. Necesitamos un milagro, ¿cierto? 1 Pedro 2:25, eran como ovejas descarriadas. 1 Juan 3:10, los hijos del diablo. Hay dos más. Efesios 5:8, eran oscuridad. Y también Romanos 8:7, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, enemigos con Dios. Entonces, de nuevo podemos ver por Efesios 2 y por todos esos versículos que nacimos en el pecado, nacimos separados de Dios, nacimos sin opción, ¿cierto? Como Pedro en el pozo. Y también sabemos por qué, porque la Biblia nos dice, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y no recuerdo quién era, pero alguien acá ya lo ha mencionado. Porque en Romanos 5 habla de por qué nacimos en el pecado. Y es atribuido al caído de pecado de Adán y Eva. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecador entró al mundo, el pecador entró al mundo, el pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, en Romanos 5 podemos ver que en la caída, en el pecado, en Génesis 3, el pecado entró al mundo y cada persona nace con este pecado de nuestros padres, Adán y Eva. También David en los Salmos notó lo mismo. En los Salmos, en Salmos 51:5 dijo, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Entonces acá podemos ver a lo largo de la Biblia la misma enseñanza, que nacimos en pecado, que nacimos separados de Dios. Necesitamos un milagro, necesitamos ayuda. Entonces, regresamos a Efesios 2, ¿cierto? Efesios 2, en capítulo 1, dice que estábamos espiritualmente muertos. Y pensamos en alguien que está muerto, ¿cierto? Si por naturaleza somos espiritualmente muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? Les invito a usar a contestar, amigas. Si somos espiritualmente muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? Gracias por las manos. Adelante, adelante, Mari. Bueno, lo primero somos incapaces de reconocer un ser supremo como es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, alabarlo, conocer sus mandamientos y poder llegar, cumplir de la manera que Él nos pide su voluntad. Ujú. Gracias, Mari. Muy bien. Silvia, adelante. Lo mismo que Mari, pienso que si nosotros por nuestra voluntad no podemos hacer nada para obtener la salvación, solamente a través de Jesús. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Angélica. Bueno, precisamente iba a decir eso que acaba de decir la hermana, que somos incapaces de salvarnos nosotros mismos porque nadie es capaz de salvarse por obras, Claro, para que nadie se gloríe, de que nadie es capaz de ser perfecto, solamente el Señor Jesucristo. sí.
Sí, y amigas, esta imagen va más allá que la historia de Pedro en el pozo, ¿cierto? Pedro en el pozo no podría salir, incluso si estaba intentando a salir, ¿cierto? No pudo hacerlo solito. En esta imagen está muerto la persona. No puede ponerse de pie, ni puede desear ponerse de pie. Está muerto, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, una persona espiritualmente muerta no puede creer en Jesús, ni siquiera querer creer en Él, ¿cierto? No hay nada que puede ser. Es muerto. Entonces, acá podemos ver que somos completamente incapaces, como en nuestra naturaleza humana, sin Dios. Y ahora voy a cambiar la pregunta un poquito. Si somos espiritualmente muertos, ¿podemos llegar a la fe? ¿Podemos creer en Jesucristo? Angélica. No podemos llegar a la fe si estamos espiritualmente muertos. De hecho, el que pone la fe en nosotros es Dios. Ese es un don de Dios. Así es, tal cual, tal cual. No podemos hacer obras y una de las obras es creer, ¿cierto? No podemos pensar, no podemos querer, no podemos desear, ¿cierto? Ni tener fe, somos muertos. Entonces podemos ver por Efesios 2, 1 a 3 y también por los otros versículos que hemos visto, que somos incapaces de llegar a la fe. No solamente la salvación de Jesucristo en la cruz, pero ni poder creer en la salvación. Necesitamos un milagro. Como ejemplo de una persona ciego, ¿cierto? No puede decidir ver, ¿no? Es ciego. Si estamos muertos, no podemos decidir creer. No somos muertos. Necesitamos ayuda. Y gracias a Dios lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a llegar am, a la respuesta de cómo entonces llegamos a la fe. ¿Cómo es posible si somos muertos? Bueno, sigamos en Efesios, ¿cierto? Efesios tiene todo lo que necesitamos para entender este tema. Estamos ahorita en Efesios 2, 4 a 10, la segunda parte. Deseo de nuevo, por favor, un voluntaria para leer esta parte. ¿Lo de la pantalla o de su Biblia? Gracias, Gladys, de nuevo. Qué valiente. Adelante, amiga. Perdón, amiga, hay que abrir su micrófono. Y ya. ¿Me escucha? Ahora Ahora sí. sí. Sí, ahora sí. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, Dios nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Gracias, querida Gladys. Y también gracias a las que están escribiendo en el chat. Perdón, no estaba mirando antes, pero qué bueno que allí tenemos participación también. Entonces, ¿cómo llegamos a la fe? Puedo ver tres partes principales de Efesios 2, 4 a 10. La primera está en versículo 4.
¿Cómo llegamos a la fe? Bueno, por el gran amor y abundante misericordia de Dios, ¿cierto? Por su gracia, su amor inmerecido, podemos llegar a la fe. También podemos ver en versículo 5 que Dios nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Mira, aquí dice, aun cuando, no hice nada para ganarlo, ¿cierto? Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos regaló, Dios nos dio vida. También podemos ver en versículo 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por la fe, por la fe. ¿Y cómo tenemos esta fe? Bueno, vamos adelante. Dice, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de obras. Entonces acá podemos ver la gracia de nuevo, como hemos visto en la clase anterior, ¿cierto? Que la gracia de Dios es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Entonces, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida por la fe y también por la vida de Jesucristo, por fe en la vida de Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver, la base de cómo llegamos a la fe. Pero hay otras partes de la palabra de Dios que nos ayudan aún más a entender el proceso. Podemos ver en Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo obra Dios fe en nosotros? Por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, está planteando y creciendo la fe en nosotros. También podemos verlo en 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ok, ahí podemos ver que es el Espíritu Santo que obra fe en nosotros. Y nadie puede decir que Cristo es el Señor si no tienen el Espíritu Santo. Es decir, que por el Espíritu Santo, el regalo de Él, podemos creer. Sin Él no es posible, no viene de nosotros. Es un don de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene que primero obrar la fe en nuestros corazones para poder creer y confesar que Jesucristo es nuestro Señor. También podemos ver por los mensajes de Jesucristo en este mundo que estaba de acuerdo con esta enseñanza. Habló con sus apóstoles diciendo, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Esta a mí me encanta. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo elegí a ustedes. También Jesucristo cuando habló con Pedro, también llamado Simón, él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no sabía que Jesús era Salvador por su propia cuenta. Era un regalo del Padre. También a las multitudes Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces acá podemos ver Jesucristo también enseñando el don de la fe. ¿Cómo llegamos a la fe? ¿Cómo creemos? Gracias a Dios por su gracia, ¿cierto? Y es obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en resumen, podemos ver que el hombre no es capaz de creer en Jesús sin el Espíritu Santo. Y hay una cita que a mí me gusta mucho y ofrece también un buen resumen de todos los versículos que hemos visto. Dice acá, creo que por mi propia razón o elección, no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a Él.
sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio. Me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. Gracias a Dios por el don de la fe que tenemos, ¿cierto? Bueno, voy a pausar aquí e invito las preguntas, comentarios, las dudas sobre Efesios 2, 1 a 10 y cómo nos muestra cómo llegamos a la fe. Con toda la confianza. Adelante, amigas. Preguntas, dudas, comentarios. Qué interesante, porque en la mañana había un montón y hoy día, ahorita no. Como siempre digo, a veces el silencio es bueno, a veces es malo. ¿Cómo estamos, queridas? ¿Está bien o no? Angélica, adelante. Ajá. Una pregunta. La fe, como acaba de citar usted en Romanos, llega por el oír la palabra de Dios. Eh, entonces, muchas personas escuchan la palabra de Dios, se le predica, y hay unas que sí le queda esa inquietud y empiezan como con esa curiosidad y después ese amor y esa pasión, y otras como que les va y le viene. Entonces yo creo que es ahí donde Dios, eso es lo que estoy preguntando, ¿será que es ahí donde Dios decide, voy a mandarle el don de la fe porque esta persona sintió empatía por eso que se le está diciendo y la otra no? O sea, esa es mi duda. Sí, porque algunos creen y porque algunos no. Sí, o sea, no, la palabra es como que no les llega y a otros sí. Sí, sí, es una buena pregunta. Hay una parábola, creo que está en Mateo, es la parábola del sembrador. Y habla de un sembrador que está planteando semillas, ¿cierto? Y es un ejemplo de la palabra de Dios, del Evangelio, que compartimos el Evangelio, planteamos el Evangelio, ¿cierto? Y a veces crece gigante y luego se cae, muere. Ujú. A veces no crece por nada, ¿cierto? Se seca en la calle. A veces sí crece, tiene raíces firmes, sí crece la planta. Y es un ejemplo de la fe, es decir, que el Evangelio llega a las personas como la gracia de Dios, ¿cierto? Jesucristo murió por el mundo. El regalo ya está. Es como ya tenemos el regalo en la mesa, ¿cierto? Ya su obra está hecho y quiere que nosotros creemos lo que ha hecho. Pero algunos pueden ver el regalo y decidir que ya no, para mí no lo quiero. Y a veces es Eh, por ataques del diablo, a veces es por el mundo, pero pueden rechazar el evangelio que escuchan. claro, esa parte creo, corríjame si estoy equivocada, profe, creo que en esa parte de la parábola del sembrador, ahora que usted trae a colación, esos diferentes terrenos es relacionado con el corazón de las personas, ¿cierto? Así Según es, cómo sea el corazón de la persona, así así llega a la palabra. es. Eso, gracias por acordarme de eso, profe. Sí, Gracias. sí, perfecto. Y ahí podemos ver la diferencia entre la conversión y la vida después. Por ejemplo, estábamos muertos en el pecado, sin poder hacer nada. El Espíritu Santo nos ha dado el regalo de la fe, el don de la fe, ¿cierto? Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ahí sí podemos tomar decisiones. ¿Puedo cuidar mi fe o no? Es como un jardinero, ¿cierto? ¿Puedo cuidar mis plantas o no? ¿Puedo regarlos? ¿Puedo asegurar que tienen socito o puedo dejarlo? Entonces, eso es la vida después de la conversión, es la vida con el Espíritu. Podemos
cuidar la fe o no. Entonces, ahí podemos ver la diferencia, ¿cierto? En el principio no tenemos ninguna forma de decidir seguir a Cristo, pero luego, Yo cuando no tengo tenemos que al cargar el Espíritu, celular. sí, hacemos decisiones cada día, ¿cierto? Puedo decidir irme a la iglesia o no, irme a la clase o no, ¿cierto? Leer la palabra o no. Hago decisiones cada día en mi vida. Y el Espíritu Santo está ahí guiándome y puedo seguirle o no, ¿cierto? Pero ahí está la diferencia. Hoy día estamos hablando de la conversión. ¿Cómo llegamos a la fe? Por la palabra de Dios podemos ver que no podemos hacerlo nosotros. Necesitamos un milagro. Ay, perdón, creo que alguien más quería hablar. Nayir, adelante. O quizás no era Nayir, perdón. Ellen, adelante. Bueno, buenas noches, profe. Yo quería comentarle que realmente Dios nos ha hecho en nuestro Señor Jesús, cuando Él murió por nosotros, el enemigo nos había robado la libre albedrío, o sea que estábamos destinados directamente a vivir en maldad y en pecado, hasta que Cristo vino, murió por nosotros y nos devolvió la libre albedrío, o sea, la voluntad de elegir seguir el bien o el mal. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, decidirnos qué vamos a hacer. Queremos irnos con el Señor, porque acá en la tierra se elige dónde queremos pasar la eternidad, si en el infierno o en el cielo. Entonces nuestra decisión tiene que ser firme, y ahí es donde obra el Espíritu Santo, nos da fe para tener convicción de decir, yo quiero en la eternidad ser feliz, quiero vivir una vida eterna en esa ciudad donde está el Señor con calles de oro, mal de cristal, y no hay llanto, no hay dolor y no hay tristeza. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, nos ha dado la libre albedrío nuevamente, que antes nos había robado, nos robaron, no teníamos, pero decisiones de tomar, de seguir el bien o el mal, pero cuando Jesús resucitó no los dio nuevamente. Acá está lo que fue robado, la libre elección, libre albedrío. Eso es lo que yo entendí, maestra. Exacto. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Bien claro y bien doctrinal. ¿Cierto? Por el diablo, por el pecado. Y, como hemos visto, somos muertos, pero por la obra de la cruz y gracias al don del Espíritu Santo, que es del Espíritu Santo, vivimos con el Espíritu y sí, ahora podemos decidir si deseamos seguir a Cristo en nuestras vidas o no, ¿cierto? Pero en el principio, el regalo de la fe es completamente de Dios, nada de nosotros. Perfecto, Ellen, muchas gracias por sus palabras. Natalia, amiga, qué hermoso verte de verdad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto Bien. tiempo. Tanto He tiempo. estado con muchas cosas y no he podido meterme en clases en vivo. Está Pero ahora bien. ya vamos a empezar. Vamos a empezar. Como siempre, Amén. Amén. estudiando y meditando en la palabra. Así es. Eh, para mí la conversión tiene una diferencia de la convicción. Hay dos, eh, a ver, cuando vos estás convencido es una cosa, porque vos decís, bueno, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, bueno, pero de boca hacia afuera. Pero cuando vos estás convertido, accionás a hacer la voluntad de Dios. Cuando vos estás convencido, sabés que es así, pero no haces la voluntad de Dios, es diferente. Es como de labios hacia afuera. Pero cuando estás convertido, es cuando haces lo que Dios te pide que hagas. Para mí es esa la diferencia. No sé. Gracias, Bueno, Natalia. quería aportar alguito. Alguito. Alguito bueno, gracias, querida, gracias. Bueno, amadas, vamos adelante, pero vamos a pausar más adelante también para seguir la conversación.
Entonces, ahorita vamos a ver algo que se llama la teología decisionista. La teología decisionista. Y vamos a ver por qué es peligroso. Entonces, vamos a empezar. Y queridas, tengo algunas preguntas en esta parte, pero por el tiempo, espero que ustedes puedan guardar las preguntas y comentarios o respuestas hasta el final, para que podamos avanzar un poquito más en la lección. Entonces, la primera pregunta, y invito a ustedes a meditarlo nomás. ¿Has escuchado una persona enseñando que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Cristo y seguirlo? ¿Has escuchado una persona enseñando que el ser humano tiene la fuerza espiritual ellos para tomar la decisión ellos de creer en Cristo y seguirlo? Y eso, en esta pregunta, es esa parte del Espíritu Santo. Es diciendo, enseñando que una persona sin el Espíritu Santo, ellos mismos pueden decidir. Eso se llama, esta enseñanza se llama la teología decisionista. Y esta enseñanza es que dicen que el hombre mismo tiene el poder de aceptar o rechazar a Jesús. Piensen de una forma bien lógica. Piensen que, bueno, si puedo rechazar la fe, entonces tiene razón que también puedo aceptar la fe. Pero están olvidando las enseñanzas de la palabra que ya hemos visto, que estábamos muertos en el pecado, sin poder hacer nada, ni desear, ni creer. Entonces, la enseñanza que nosotros podemos aceptar o decidir que Dios puede venir a nosotros por nuestra fuerza es equivocada. Entonces, aquí, por eso se llama la teología decisionista, porque no habla de la fuerza de nosotros y no solo de Dios. Olviden que es un don de Dios, la fe. Entonces, acá podemos ver algunas características de la teología decisionista. Bueno, ya hemos visto que enseñan que las personas tienen la fuerza espiritual para abrir sus propios corazones, que ellos mismos tienen que abrir el corazón para que Dios entre. Sabemos que eso es obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Usan frases como aceptar a Jesús y tomar su decisión de creer. Ahora, quiero estar bien claro. Porque como hemos hablado, ¿cierto? Yo cada día puedo hacer decisiones. Yo puedo decidir de seguir estudiando, de seguir a Cristo cada día. Ya tengo el Espíritu en mi corazón y por el Espíritu puedo hacer esas decisiones. Puedo aceptar, rechazar todo. Pero aquí estamos hablando del punto de conversión, al punto cuando la fe está obrado en nosotros. Entonces, la teología decisionista es cuando dicen que nosotros en la conversión, a nosotros hacemos la obra para que Cristo pueda entrar. Eso es el punto principal acá. También utilizan algunos versículos de la palabra de Dios como prueba para sus enseñanzas. Por ejemplo, algunos usan Apocalipsis 3:20, que habla de la puerta, como Jesús está en la puerta y está llamando. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa. Entonces usan este versículo para decir que, mira, tenemos que abrir la puerta, tenemos que abrir nosotros nuestros corazones. Pero olviden que esta parte de Apocalipsis está escrito a los creyentes ya. Está dirigido a una iglesia esta parte. Entonces ahí Juan, quien escribió Apocalipsis bajo la inspiración de Dios, está hablando a personas que ya tienen el Espíritu. Entonces sí, cada día pueden hacer sus decisiones, ¿cierto? No está hablando de la conversión, como todos los versículos que ya hemos visto, estudiado, ¿cierto? También algunos utilizan Deuteronomio 30, versículos 19 hasta 20, donde dice que, aquí está, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes,
de que he puesto ante ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Entonces dice que, mira, acá tenemos que escoger, nosotros tenemos que hacer la decisión. Y bueno, de nuevo, Deuteronomio 30 está dirigido a creyentes, personas que ya tienen el Espíritu, ¿cierto? No está hablando de conversión, está hablando de la vida de nosotros, ¿cierto? Que cada día podemos elegir entre la bendición y la maldición con nuestras acciones. Entonces, aquí está están equivocados utilizando estos versículos hablando de la conversión. Y como hemos visto, están olvidando que desde el nacer nacimos esclavos al pecado, en la muerto espiritual, ciegos, como hemos visto. Entonces, ¿por qué es incorrecto la teología decisionista? Por lo que hemos ya estudiado, ¿cierto? Y hay mucho lo que podemos conversar, pero regresamos a Efesios 2 nomás, donde allá habla en versículos 1 a 3 sobre nuestra condición antes de Dios y luego nuestra condición con Dios, que es un don de Dios, para que nadie puede vanagloriar. Entonces, aquí tenemos una enseñanza que puede ser bien peligrosa. ¿Por qué? Pensamos en algunos puntos que, bueno, hay algunos puntos acá que podemos ver que demuestra cómo es peligroso esta enseñanza. La primera es que es un tipo de legalismo. Es un tipo de decir que Dios no hizo todo. Nosotros tenemos que hacer algo nosotros también. De verdad no estuvimos muertos en el pecado. Pudimos hacer algo, decidir. Entonces, como hemos dicho antes, el legalismo es un mal uso, un énfasis en la ley, ¿cierto? En las obras de nosotros. También por eso esta enseñanza está una enseñanza de orgullo, ¿cierto? Que nosotros sí podemos, como Pedrito, ¿recordamos Pedro? ¿Cierto? Nadie quiere reconocer que estaban muertos. Nadie quiere reconocer que no pueden salvarse a sí mismo. Nadie quiere ser tan indefensivo, pero así somos, ¿cierto? Antes. Entonces, sí, es una enseñanza basada en el orgullo, que nosotros queremos hacerlo, nosotros queremos salir del pozo como Pedro, pero no. También esta enseñanza pone en duda la fe y la salvación. Pone en duda el don que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si depende de mí, la conversión, nunca puedo estar segura que lo tengo. Porque depende de mí y soy imperfecta. No sé si es suficiente mi nivel de fe. No sé si lo hice bien. No sé si es genuina. Es que allí el diablo puede empezar a atacar y decir que, ay, no crees. ¿Sabes tú, Elise, que no crees que de verdad eres tal? Entonces aquí entra la duda y no debería entrar la duda, porque Cristo ha hecho todo, ¿cierto? Pero el diablo ahí ataca. Y al final roba la gloria de Dios. Dios ha hecho todo. Decimos que toda la gloria a Dios, ¿cierto? Toda la gloria a Dios. Y si toda la gloria va a Dios, no deseo decir que yo hice un parte, ¿cierto? No, gloria a Dios. Él hizo todo. La fe es un regalo de Dios. Entonces, deseamos con nuestras palabras y acciones, la verdad, dar toda la gloria a Dios. Entonces, la opuesta de la decisión, la teología decisionista, es la verdad que hemos visto en la palabra de Dios. Antes de la fe estamos muertos espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien nos escoge.
La conversión es 100% obra del Espíritu Santo y por eso podemos estar 100% convencidos de que nuestra conversión, nuestra fe, nuestra salvación son seguras. Y eso nos trae paz, ¿cierto? Nos trae paz. Es un don de Dios. Gracias por la esperanza, o gracias, perdón, por la paciencia, amigas. Ahora invito comentarios, dudas, preguntas, ¿ok? Gracias por la paciencia. Silvia, adelante. Wow, de verdad, Miss, que estoy como, usted acá en Ecuador ha escuchado el término me voló la cabeza. ¿Ah? Me ha volado la cabeza acá en Ecuador, el término, cuando escuchas algo y te quedas desconcertado. Pues es lo que me acaba de pasar. Bueno, acá en Ecuador, como usted se puede haber dado cuenta, usamos mucho bueno, si tú decides aceptar ahora a Cristo, haz tu decisión ya por Cristo. Y yo también lo he usado en algún momento. No porque pienso que nosotros tengamos el poder pero es algo que usamos muy muy a menudo en nuestra cultura. ¿Cómo reemplazaríamos o cómo le diríamos a una persona que quiera aceptar a Jesús o que esté decidido a arrepentirse de sus pecados? ¿Qué léxico usaríamos ahí? Buenísima la pregunta. Y bueno, primero, sí, lo que comentaste es la verdad. Por cultura, muchas veces escuchamos dos frases como, o preguntamos, ¿has aceptado a Cristo? ¿Has decidido? ¿Cierto? Con buenas intenciones. Pero deseamos con nuestro vocabulario dar toda la gloria a Dios, ¿cierto? Y no causar ninguna impresión a otros que viene de nosotros. Entonces, podemos utilizar la palabra de la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento, podemos ver muchas conversiones, ¿cierto? Muchas personas que creen después de escuchar el Evangelio. Y podemos analizar sus respuestas. En ninguna parte del Nuevo Testamento podemos ver lo que tenemos hoy día en la cultura. Yo he decidido, yo he aceptado. No, la reacción de la gente es agradecimiento. Muchas veces la reacción es decir, que quieren ser bautizados, ¿cierto? O abren sus casas. También podemos ver los apóstoles de Jesucristo cuando están compartiendo la palabra, confíen que por la palabra viene la fe, ¿cierto? Entonces después pregunten nomás, ¿crees? ¿Crees en lo que has escuchado? Me hace pensar en Jesucristo hablando con Marta y hablando de la resurrección. Y Jesucristo hizo una pregunta tan simple. ¿Y crees en esto? Y Marta dijo, sí, creo. Jesucristo es el único camino. Entonces, en vez de decir palabras que quizás pueden causar confusión, podemos utilizar el vocabulario directamente de la palabra. ¿Crees en Jesucristo y lo que Él ha hecho? ¿Crees en lo que Jesucristo hizo para su salvación? ¿Cierto? Ahí estamos colocando todo en Cristo y no en nosotros. Vamos a hablar más de eso más adelante en esta clase, pero muchas gracias por la pregunta. Y siempre podemos decir palabras con la doctrina correcta en nuestras mentes, pero quizás otros que están mirando y escuchando, quizás ellos no entienden. Y quizás ellos están mirando que nosotros estamos haciendo la obra. Y por eso queremos enseñarlo bien y con nuestras palabras estar bien claros de la conversión. ¿Quién era que tenía la mano? Oh, Tibisay, ¿deseas compartir, amiga? Veo su micrófono abierta. Quizás no. Había otra persona. Natalia, era Natalia. ¿Natalia quería comentar algo o no, querida? Ahí está. Ahí En está. realidad era la misma pregunta, estoy con el mate, era la misma pregunta que la chica, fíjate, porque claro, al escuchar quedas impactado, porque a nosotros, por ejemplo, en el ministerio donde yo pertenezco, nos enseñan a hacer la oración de fe, que
que es recibir a Jesucristo en tu corazón y nosotros preguntamos. Me has dejado, yo acá estoy anotando ahora de cambiarlo, pero la verdad que nos han enseñado de esa manera. En el ministerio donde estoy, nos enseñan de la manera equivocada, entonces. Me estoy quedando como descolocada. La Sí, verdad que no sé cómo, porque he hecho irrepetidamente la misma pregunta a un montón de personas. Si acepta al Señor Jesucristo en su corazón, si quiere cambiar su vida. Imagínate. He quedado muy sorprendida. Y sí, era la misma pregunta, pero recién has contestado y bueno, y estuve escribiendo, porque la verdad que sigo evangelizando, pero no quiero evangelizar equivocadamente. como todos, ¿cierto? Todos nosotros en la palabra de Dios buscamos la verdad de Dios y aprendemos, aprendemos de cómo hemos actuado quizás de una forma equivocada sin saberlo. Yo lo he hecho tantas veces, por eso confesamos los pecados, ¿cierto? Pero acá podemos recordar que, como hemos visto, sí podemos decidir cada día a vivir en la luz de Cristo, pero en el punto de la conversión, no podemos decidir. Entonces es tan complicado porque es tan parte de nuestra cultura y de muchas iglesias y todo, utilizar frases, oraciones de fe, frases llamados al altar. Hay mucha costumbre y puede ser lindos si dan toda la gloria a Dios, pero muchas veces pueden causar una confusión que nosotros estamos obrando la fe. Y también, de nuevo, cuando leemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, ya tenemos un montón de ejemplos de conversiones. Y no vemos acá oraciones de fe, no vemos allá personas diciendo que he decidido. No, eso no es la reacción a la conversión. Entonces podemos aprender mucho de las enseñanzas de la Biblia sobre este tema. Y poco a poco intentar hablar de la forma más claro que podemos sobre la conversión porque amamos a nuestro prójimo y deseamos tanto que ellos entienden que Dios tiene un regalito para ellos. Ya hecho, Amén. ya hecho. Amén. También otra cosa que también he notado mucho, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, si bien he predicado en la calle a varias personas, los he llevado al templo, en el ministerio, y empiezan, quiero que el pastor me ore, yo quiero que el pastor me ore, porque él es el que me va a ayudar. Y bueno, y yo aclarando de que uno debe pedirle al Señor con fe y que Él va a actuar según su voluntad, pero no, como que la gente espera que le ore el pastor o un líder o un encargado importante del espacio físico para que estén convencidos de que va a suceder. Mm, También es bastante complejo porque, ¿cómo lo explicamos? Que el pastor realmente no es el que tiene el poder. El que tiene el no, poder es nuestro Señor Jesucristo, por claro. supuesto. Que seamos utilizados por Él, bueno, pero eso suele suceder y me sucede en muchas oportunidades. Así es, así es. ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, tengo que recordar bien la referencia, pero en Hechos hay una historia de Pablo predicando y la gente querían adorarle. Empezaron a adorarle, pensaron que eran dioses. Pablo, y no recuerdo quién estaba con él. Y él explicó, predicó a ellos, no, no, es Dios que tiene el poder, es Dios todopoderoso, no a mi persona. Entonces, la solución allá es ser muy transparente con nuestras palabras
y con nuestras acciones también siempre dirigiendo a las personas a la cruz, a Dios, a Cristo, para que tienen una relación con Él, con Dios y no con Vení, nosotros. saludaba. Sí, Amén. gracias, Natalia. Gracias. Bueno, amigas, ay, Paola, muy buenas noches. Adelante, amiga. Hola, hola. Estaba llegando tarde, qué pena. Está bien, está bien. Salí de trabajar y apenas llego. Con respecto a lo que decía la hermana, a mí también me ha pasado mucho que la gente espera que uno ore por ellos o en la iglesia, el pastor, porque pareciera que sus oraciones no fueran válidas. Y yo lo que siempre digo, Dios nos escucha a todos. Y más si es oración por un hijo, digo, ¿qué más? Dios, ¿cómo no te va a escuchar? Porque Él escucha a las madres. Es más importante tu oración porque nosotros somos instrumentos de Dios. Pero sí hay que aclararle mucho a las personas y de hecho hay gente que se molesta si uno le dice, no, pero es que debes orar, debes hablar con Dios porque es tu relación con Él. Nosotros apoyamos en oración, pero no es porque que Dios me va a escuchar y a usted no, o que si yo no oro, su hijo no va a salir adelante, por ejemplo, sino que es un apoyo, pero sí pasa mucho. Y lo otro, que también comentaba la otra hermana, que ahorita que voy entrando y escucho, acerca de la oración, de que si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo también estaba, porque la iglesia donde yo asisto, eso lo hacemos. Y yo lo he hecho también todo el tiempo, porque yo soy enfermera y yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo. Mis pacientes son muy críticos, entonces cuando ellos llegan a la unidad y yo empiezo a evangelizar, a hablarles de Dios, porque hay gente pues de verdad que están entre la vida y la muerte, estar en una unidad de cuidado intensivo no es fácil, ni para el paciente, ni para la familia. Están, digamos que en ese momento de que póngase en cuentas con Dios, de que deje sus cargas, bueno, de que pida perdón, pero sí hacía esa oración, ¿sí? De la oración de fe, como la llamamos nosotros en la iglesia. Y tenía esa confusión allí, y pues ahorita que voy como aclarando todo esto y cuando yo empecé a buscar dónde estudiar, que se me abrieron las puertas aquí en la Academia Cristo, fue con ese propósito. De hecho, otra hermana de la iglesia en la que yo asisto, ella es una de las que siempre nos estaba pidiendo oración, que por el hijo, por el esposo, por situaciones de su casa, y se molestaba en algún momento si yo le decía, bueno, pues que tú también tienes que orar o revisa tu vida, cómo está. Y yo le compartí esta Academia Cristo cuando empecé a hacer todos los cursos de WhatsApp y le dije, mira, aquí he encontrado una herramienta estupenda. Yo creo que tú necesitas también de pronto estudiar para que vamos aclarando en el paso todas nuestras dudas. Pero pues no sé qué pasó con ella que no ha estudiado y bueno, está pasando por momentos difíciles también, que le he pedido mucho al Señor que los ayude, pero me siento bendecida de conocerles y de poder aprender todos estos temas tan importantes para no seguir uno como equivocándose, haciendo de pronto cosas que no son, por no tener el conocimiento, porque sí, Dios sí dice que nosotros perecemos por falta de conocimiento y me doy cuenta que cada vez es mayor, entre más aprendemos, entre más leemos su palabra, bueno, vamos dándonos cuenta de que sí estamos ignorantes. Y nada, muchas gracias. A Gracias. ti, Paola, a ti. Es el regalo de la palabra, ¿cierto? Es todo lo que necesitamos. Y cualquier pregunta, cualquier tema, duda, hay respuesta. La palabra es completa y aprendemos mucho de la vida, las promesas de Dios. Por ejemplo, con oración.
tenemos la promesa de Dios que escucha las oraciones de los creyentes. Es promesa. Entonces, no tengo que ir a otra persona para que ellos lleven mi oración a Dios. No, yo puedo orar con toda la confianza, como dice Hechos. Puedo acercarme al trono de Dios con toda la confianza por Jesucristo, ¿cierto? Y yo sé que Dios me escucha. Entonces, la misma con la conversión y lo que tristemente en mi ministerio hay algunas hermanas que vengan a mí para consejería y dicen que sienten esta duda, ¿cierto? Porque personas han comentado que no tienen suficiente fe o, o ellos tienen que hacer algo. Y llevan en ellas una duda de la salvación, una duda si tienen fe o no. Y es tan triste porque la verdad es que por el Espíritu Santo sí lo tienen. Pero la duda que está planteado por estas enseñanzas puede causar un montón de problemas hasta que puede causar que las personas no entiendan la gracia, no entiendan lo que tienen y de verdad creen que ellos necesitan obrar la salvación porque lo que hizo Cristo no era suficiente. Y por eso es súper peligroso y por eso tenemos un curso, ¿cierto? Para conversarlo bien y orar que Dios nos da las oportunidades de seguir aprendiendo y la sabiduría de compartir de la mejor forma la palabra de Dios. Yuri, adelante. Hola, Adelante, ok. amiga. Yo también crecí, nací en una iglesia donde para recibir al Señor, o sea, te tenías que parar y decir una oración de fe. Hoy por hoy tengo 6 años en la iglesia luterana 7 y por medio del Espíritu Santo pude ver, yo durante ese tiempo que estuve en esa iglesia, como 15 años, yo nunca me sentí llena del Espíritu Santo. No lo entiendo, pero yo no entendía la palabra de Dios. Yo no la entendía ni obraba en mí fe así de la manera que ahora. Y, y lo comparo también con lo del bautismo, cuando hay iglesias que dicen que, ay, ven, pasa y bautícese otra vez, ven y se bautizan como 1000 veces, de verdad, como que si mientras más se bautizan, más se salvan. Entonces, la Biblia es tan clara cuando dice que es un solo bautismo, una sola fe, y que por hacer las oraciones que nosotros llegamos a la fe es por creer en la palabra de Dios, al oír la palabra, pues al oír nosotros llegamos. Esa era una observación que quería hacer, más nada. ¿Okay? Amén. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Y sí, cada vez que sentimos una duda de la fe o una duda de si tenemos el Espíritu Santo o no, siempre podemos regresar a la prueba que tenemos que está en 1 Corintios 12:3. Allá donde dice que nadie puede confesar que Jesucristo es el Señor sin el Espíritu Santo. Entonces, si tengo duda, si tengo el Espíritu Santo, la prueba es, ¿creo que Jesucristo es mi Salvador? Si puedo decir eso, tengo el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es la prueba, no es como me siento, no es algo de afuera que puedo ver, no. La palabra es claro. Si puedo decir que Jesucristo es el Señor, muestra que tengo el Espíritu Santo ya. Gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, Sí, pero sabes, profe, perdón, iba a decirte algo, perdona, que sabes algo, los luteranos tienen algo que yo veo muy positivo, saben explicar muy bien la figura del Espíritu Santo, porque en las otras iglesias no, o sea, no saben qué es verdadero Dios, qué es verdadero hombre, qué es verdadero, o sea, tienen una confusión, un arroz con mango que llegan, pero en la iglesia luterana
es explicado también, o sea, o Lutero lo hizo también en el catecismo, que eso es algo que yo veo positivo. Ay, gracias, querida. Muy linda escucharle y sus experiencias, pero también, bueno, somos humanos, ¿cierto? Y buscamos las respuestas perfectas en la palabra de Dios. Y gracias al Espíritu Santo deseamos leerlo, entenderlo, compartirlo según su voluntad y toda la gloria para Dios, para siempre. Bueno, amigas, entonces, cuando hablamos de nuestra salvación, siempre queremos enfocarnos en Dios, nuestro Salvador. Entonces, podemos usar tal cual el vocabulario que hemos leído. Cuando hablamos de la conversión, podemos decir, estaba muerto, estaba ciego, estaba perdido, no podría hacer nada. Pero ¿sabes? Que Dios me salvó, me envió al Espíritu Santo, que me dio fe. Gloria a Dios. Entonces, podemos usar el vocabulario que estamos estudiando. Creo en Jesucristo. Creo en lo que Él ya ha hecho. En vez de pedir que personas acepten a Cristo en sus corazones, podemos compartir el Evangelio con ellos y podemos preguntar si creen, ¿cierto? Una amiga de la estación en la mañana me preguntó, me dijo, pero ¿cómo podemos hacer la llamada? Tenemos que llamar a las personas a creer porque hay urgencia. Tenemos que compartir la palabra. Y dije, sí, claro, tal cual como Jesucristo, tal cual como los apóstoles, ¿cierto? Sabemos que fe viene por oír y por oír el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces estamos haciendo la llamada cuando compartimos la palabra. Y podemos preguntar a ellos, ¿Crees en esta palabra? Entonces, no es decir que no hacemos la llamada, solo tenemos cuidado en cómo lo hacemos. Entonces, regresamos a Efesios 2, 8 y 9, donde yo creo es lo más claro. Dice acá, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Entonces, cada vez que tengo la tentación de pensar que yo hice algo para tener fe, puedo regresar a la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? Puedo regresar a la verdad que necesito un Salvador y tengo Salvador. Y no puedo esperar compartir mi Salvador con otros. Amigas, para terminar, hay una parte acá que es importante, porque como hemos visto, hay mucha teología decisionista en el mundo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo contestamos en estas situaciones? Bueno, lo hacemos en amor y lo hacemos con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Y de nuevo, este ejemplo, porque a veces personas usan este vocabulario con buenas intenciones y buena doctrina, pero el vocabulario puede ser mal entendido. Entonces, acá tengo un ejemplo. Te preguntan, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón? Entonces, con esta pregunta, ¿cómo podemos contestar con amor y con la palabra de Dios? Bueno, hay algunas maneras, ¿cierto? La primera es no deseamos atacar. No sabemos lo que la persona entiende de la conversión. El vocabulario que usaron es complicado. No sabemos. Entonces, es mejor reorientar la conversación. Es un momento de enseñanza. Es un momento de enseñar la gracia. Entonces, podemos decir, bueno, de hecho, no pude tomar esa decisión. Estaba muerto en mis pecados.
como todos, y no podía hacer nada para salvarme. Pero en su gracia Dios obró fe en mí. Y ahora doy gracias a Dios por este regalo. Entonces, no estoy atacando a la persona por su invitación, estoy compartiendo con ellos. Pasó en mi vida, estaba viajando y cada vez que viajo, quiero aprender más de las culturas, los países, las enseñanzas. Entonces, si hay iglesias que están abiertas, intento entrar para aprender, para ver lo que está ahí, para ver la cultura que está en este país. Y entré a una iglesia una vez y un grupo de mujeres me acercaron, mujeres bien lindas, pero empezaron a orar sobre mí. Pero tristemente la oración estaba enfocada en mi persona. Que esta sierva comparte la palabra, que esta sierva, estaba enfocado puro en obras de mis obras, en la oración. Y también dijeron en la oración, aceptas a Cristo a tu corazón, aceptas a Cristo a tu corazón. Y yo en este momento estaba pensando, ya, ¿qué hago para compartir con ellos en amor? Y les expliqué, bueno, no tengo que aceptarle porque ya lo tengo. El Espíritu Santo eligió a mí, eligió a nosotros, no yo a él. Entonces, podría usar la oportunidad para reorientar la oración, dando gloria a Dios, enfocando en su obra y no en mí. Entonces, esa es la invitación que tenemos nosotros hoy día. Descansar en la fe que tenemos, adorar a Dios, agradecer a Dios y pedir ayuda de Él. Ayúdanos a compartir lo que tenemos con otros, porque es bella, es increíble, ¿cierto? Dios, guíame a ver lo que tú deseas, lo que tú dices sobre mi vida, sobre mi conversión, y no déjame ir con mis pensamientos o con la cultura. No, quiero seguir lo que tú me has compartido por su palabra. Entonces, al final, regresamos al tema principal, ¿cierto? De Gálatas 2, 20 a 21. Y este tema principal está enfocado 100% en Cristo. Por eso a mí me encanta terminar con este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habrá muerto Cristo. No desecho la gracia de Dios, este regalo tan precioso, su amor merecido. No quiero desecharlo. Amigas, con eso hemos terminado la lección de hoy día. Voy a quedarme acá después para conversar más. Si algunos tienen preguntas, comentarios, dudas, siempre quiero conversar con ustedes, pero ya hemos pasado la hora, entonces quiero terminar para que algunos de ustedes puedan ya ir y dormir o hacer otras cosas. Pero si desean conversar más del tema, estoy aquí. Y también quería compartir con ustedes que en el proyecto final, ustedes tienen una pregunta que ya lo hemos visto. La pregunta es pregunta número 3 del proyecto final. Te preguntan, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has escuchado el llamado de Dios y te has acercado al altar para aceptar a Cristo en tu corazón? De lo contrario, no serás salvo. Entonces, de nuevo acá, el mensaje acá es decir que tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que hacer algo para que Cristo entre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes contestar? ¿Cierto? Y les invito a pensar en todo lo que hemos aprendido hoy día y cómo en amor puedes contestar a esta persona. Bueno, amigas, gracias por la participación, como siempre. Ustedes son un grupo tan precioso, de verdad. Y vamos a regresar el jueves, primero Dios. Y el jueves vamos a estar en Romanos 3, 19 o 20.
Y Romanos 1, 16 a 17. Vamos a hablar de ley y evangelio. Vamos a hablar de cómo, qué es el evangelio y cómo lo compartimos en nuestras interacciones, porque hemos visto que el legalismo es el mal y mal entendiendo y sobre mal uso y sobre énfasis en la ley. Entonces, ahora vamos a pensar, entonces, ¿cómo usamos el evangelio de una forma correcta? ¿Cierto? Entonces, ahí vamos en el jueves. Bueno, amigas, terminamos como siempre en la paz de Jesucristo nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén y amén, amigas. Muchas gracias. Que descansen. Gracias a las que están escribiendo en el chat. Muy buenas noches. Profe, hasta mañana, Dios les bendiga, un abrazo, que descansen. Hasta la próxima clase, con el favor de Dios. Hasta la bendiciones próxima a todos. clase. Hasta la próxima. Abrazo. Muy hermosa la clase, muy hermosa. Y me Gloria ha a dejado Dios. pensando muchísimo, muchísimo. Me ha dejado pensando. Qué bien, amiga. Así es la palabra, Buenas ¿cierto? Amén, amén. Sí. Abrazos, queridas. Saludos a todos. Hasta pronto. Abrazos, bendiciones. Muchas gracias por la clase. Bendiciones. Gracias, Cuídense. Mari. Cuídate mucho.